Iglesia, hoy vamos a iniciar con una nueva serie. Una serie que yo espero que edifique mucho el corazón de la iglesia, su corazón, su vida, porque nos vamos a llevar bastante tiempo en esta serie, hermanos, y la serie es el tema de la serie en este caso es la grandeza de Dios. Vamos a estar predicando y vamos a estar enseñando sobre la grandeza de Dios, sobre la grandeza de nuestro Dios, del Dios de la Biblia. ¿Qué enseña la palabra con relación a Dios? Hermanos, donde muchas veces la gente cree conocer a Dios, pero también la Biblia habla de dioses ajenos o dioses falsos, y a veces la gente cree conocer a Dios, pero realmente no conoce a Dios. Pero vamos a ver por la palabra qué enseña Dios con relación a Él mismo en su palabra. Amén. Y el tema de hoy, de esta serie, la grandeza de Dios, el tema de hoy es la existencia de Dios. La existencia de Dios. Hermanos, ¿por qué la existencia de Dios? Porque una de las cosas que más se ha cuestionado a lo largo de la historia, en toda la vida, si hay algo que se ha cuestionado es la existencia de Dios. Y la pregunta es, ¿realmente Dios existe? ¿Existe Dios? Muchas personas niegan la existencia de Dios. Hoy inclusive es normal oír a muchas personas y negar la existencia de Dios, donde se conoce hoy más que nunca lo que es el ateísmo. El ateísmo niega la existencia de Dios y se dice que Dios no es real, de que Dios no existe. Pero la pregunta es esa, ¿existe Dios? ¿Y a raíz de qué la gente cree de que Dios no existe? Vamos a ver dos pasajes, en este caso donde la Biblia habla en relación a estas personas que dicen que Dios no existe, que han cuestionado la existencia de Dios. Vamos a ir al Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, 1. Y me dicen amén cuando se lo tenga. Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, 1. En relación a qué dice la Biblia del por qué han negado tanto la existencia de Dios, de que Dios existe. Dice la palabra en el Salmo 14, versículo 1, dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y dice, se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Hermanos, dice en este salmo, la palabra dice que el necio dice en su corazón de que no hay Dios, de que Dios no existe. Pero es interesante que la palabra aquí le llama necio. Dios llama necio a aquella persona que no quiere creer en la existencia de Dios. Y hoy entonces podríamos decir abiertamente de que hay muchos necios, según la palabra, que dicen en su corazón, que quieren negar en su corazón la existencia de Dios, de que Dios es real, de que Dios existe, de que es verdadero. Vamos a ver más adelante en esta serie de cómo la Biblia habla. La Biblia siempre ha enseñado, de alguna manera, la cultura del pueblo de Israel de un Dios monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que la Biblia enseña que solamente existe un Dios. Solo hay un Dios. ¿Por qué les digo eso? Porque la gente aun cuando la gente dice creer en Dios, creen en dioses que al final no son dioses. O no es Dios, el Dios verdadero de la Biblia. Porque la palabra habla de un único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Amén. En este salmo entonces el Señor dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Y yo creo que cada vez más estamos viviendo una cultura como esta que dice este salmo, donde cada vez más, hermanos, se le están enseñando a nuestros hijos
Se le están enseñando a nuestros jóvenes en las escuelas, en los colegios, de que Dios no existe. Ahora, el problema de esto es que al enseñarle, hermanos, oigan lo que les voy a decir, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de que Dios no existe, hermanos, el que pone lo estándar de la parte moral del hombre es Dios con su palabra. Si hoy dice la Biblia que dice el necio en su corazón de que no hay Dios, el problema es que entonces tampoco habría Dios para el estándar moral. No hay nada moral. Y lo contrario de lo moral sería lo inmoral. Y al estar diciendo a la sociedad, enseñándole a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de que Dios no existe, hermanos, lo que están diciendo es, usted no tiene por qué tener moral. Y lo estamos viendo en un mundo cada vez más hundiéndose en la parte sexual o sensual, en la inmoralidad, de una forma increíble, a tal punto de que oí una noticia hace unos días atrás, donde en un país una persona se podía casar con 2 personas. Ya no solamente al punto de que alguien puede casarse con una persona de su igual, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, sino al punto de que aún la inmoralidad está llegando tanto al colmo de que aún una persona puede casarse con 2 personas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 28. En Romanos capítulo 1, versículo 28 dice la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice la palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oigan, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Yo no sé si usted lo ha visto hoy. Todo lo que hace el hombre, las leyes, en la parte política, en la parte moral, ellos están sacando a Dios completamente. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios para nada. Hoy las personas tan siquiera, cuando van a hacer algo, tan siquiera dicen, si Dios quiere. Hermanos, antes era muy normal oír una persona cuando quería hacer algo y ellos decían al final de cada frase, si Dios quiere. Hoy no es si Dios quiere, es yo lo puedo hacer. El hombre cada vez más se está volviendo un Dios y está negando la existencia de Dios y él mismo se está haciendo Dios. Y dice ahí en Romanos, porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios en sus vidas. El hombre no quiere a Dios tenerlo en cuenta en sus vidas. Porque al tener a Dios le frena, pero cuando quitamos a Dios no hay freno para el pecado. ¿Y saben qué es lo más lamentable de todo eso? Aún más allá todavía, iglesia, que aún estamos oyendo de iglesias que se están formando, iglesias evangélicas entre comillas, donde hoy en día están promoviendo a estas iglesias el homosexualismo. Y dice aquí en Romanos que ellos no tuvieron en cuenta a Dios para hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. El mismo cristianismo se está torciendo. El mismo cristianismo está agarrando a Dios y lo está haciendo a un lado. Hoy cada vez más las iglesias hacen cosas, pero fuera del orden de Dios, sacando a Dios, no tienen en cuenta a Dios para hacer algo. Simplemente hacemos las cosas porque nos parecen que es la forma de hacerlo, pero lejos de la voluntad de Dios, lejos de su palabra, diciéndole a Dios, Señor, no nos interesa lo que usted dice, no nos interesa lo que usted enseña en su palabra, yo creo que de esta forma lo puedo hacer bien y lo voy a hacer. No teniendo en cuenta a Dios para nada. Y si hay algo que la iglesia debe de preocuparse, es que si lo que nosotros estamos haciendo, estamos tomando en cuenta a Dios en lo que estamos haciendo, porque al final la iglesia es de Dios. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es de un hombre. La iglesia es del Señor. Él la compró con un precio muy alto y muy grande.
Un día de eso me pasaron un video, hermanos, donde para lavar los pecados en una iglesia le echan jabón en polvo y agua a la gente. Increíble. Un día de esos vi en Facebook y me traía un dolor a mi corazón. Una iglesia donde va a ser una noche vaquera. Todos vestidos de vaquero y el lema es lanzando almas para Cristo. Suena muy interesante, hermanos, pero yo tengo que tomar en cuenta a Dios en lo que voy a hacer. ¿Ustedes creen que Dios sea vaquero? Solo hay una forma de ganar almas para Cristo, hermanos, y es transmitiendo el Evangelio. Y es llevando la palabra de una forma transparente. Y ojo lo que le voy a decir. Podemos hacer montones de estrategias y de cosas que la gente hoy está haciendo en las iglesias, que para querer traer jóvenes, para querer traer gente a Cristo. Pero oiga lo que le voy a decir, hermano. Si nosotros no tomamos en cuenta a Dios y caminamos en santidad y en obediencia con Él, lo que hagamos no sirve. Porque separados de Él, nada podemos hacer, dice su palabra. Y aunque aquí la palabra en Romanos está hablando de la gente del mundo que no quieren tener en cuenta a Dios para lo que ellos hacen, yo creo que la iglesia tampoco está teniendo en cuenta o tomando en cuenta a Dios para hacer las cosas que están haciendo hoy en día. Se les está olvidando Dios. Y yo no sé hasta dónde, yo creo que la misma iglesia vamos por ese rumbo y se nos está olvidando Dios. La existencia de Él, de que Él es real, de que Él es verdadero. Dios existe. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La pregunta, ¿existe Dios? ¿Qué dice la Biblia a la pregunta, ¿existe Dios? Hermanos, y esto es interesante porque la Biblia, las Escrituras, nunca fueron escritas para asegurarle al hombre de que Dios existe. La Biblia, la palabra de Dios, da por sentado de que Dios existe y que es real. Y por eso encontramos en la primera página de la Biblia, hermanos, esta gran declaración en relación a la pregunta si Dios existe, si la Biblia lo da por un hecho o la Biblia enseña algo, si realmente Dios existe, que en la primera página, en el primer versículo, lo que encontramos en la palabra es que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no enseña de que tal vez Dios exista. Tal vez es real. No, la Biblia dice, Dios creó los cielos y la tierra. Él lo hizo. Él es real, Él es verdadero. Aunque el hombre siga diciendo en su corazón, Dios no existe. Pero su palabra no miente. Y su palabra es verdadera. Él creó los cielos y la tierra. Aunque la palabra no fue escrita para demostrarle a la gente si realmente Dios existe o no existe. Hermanos, vamos a ver por la palabra cómo Dios dice la palabra que Él se ha manifestado al mundo, a los hombres, para que el hombre crea que Dios existe. Vamos a hablar de 3 puntos que enseña la palabra y la teología en relación de cómo Dios se ha mostrado para que el hombre crea en Dios. Y la primera de ellas es la revelación general, para los que anotan. La primera es la revelación general. ¿Qué significa la revelación general? La revelación general significa que es una revelación dada por Dios a todo el mundo, en todas las generaciones, en todos los tiempos. Desde que Dios hizo el mundo, Dios se ha revelado a través de los tiempos, de los años, en todas las generaciones. Generación va, generación viene, unos nacen, otros mueren, pero en todas las generaciones Dios se ha mostrado. ¿Cómo?
Esa revelación general la vamos a encontrar y vamos a hablar dos pasajes bíblicos que son muy claros de esa revelación general. Vamos a ir al Salmo 19 del 1 al 4. Salmo 19 del 1 al 4. Me dicen amén. Salmo 19, del 1 al 4. Y oiga lo que dice este salmo. Y esta es la revelación general que Dios tiene para el hombre. Y acuérdese que acabamos de leer esa gran palabra con la que empieza la Biblia, el Génesis, en la primera página, el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el Salmo 19, versículos 1 al 4, dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y viene hablando de esa creación de Él. En el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el versículo 2, 3 y 4 habla de ese firmamento, de esos cielos que fueron creados. Y esa es la evidencia más grande por la cual el hombre puede entender que Dios existe. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han visto algún día un atardecer en una playa. Yo no sé cuántos de ustedes algún día se han levantado y han visto salir el sol en la mañana y pegar los rayos de luz en una montaña. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a algún lugar donde vemos una montaña y vemos aquello tan maravilloso, verde, espléndido, grande, hermanos? Eso es evidencia de la mano de Dios. Pero dice la Biblia que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Hermanos, ellos creen que todo fue creado de la nada. El problema es que si algo es nada, ¿cómo puede crear la nada algo? Si la nada lo único que puede producir es nada, porque no es nada. ¿Aló? La nada dice que todo fue creado de la nada, pero ¿cómo puede la nada crear algo si no es nada? No existe nada. ¿Cómo puede crear la nada si no es nada? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice: Dios creó los cielos y la tierra. Él los hizo. Y Él no es nada, Él es Dios. Dios lo hizo. Y en este salmo tan maravilloso, por eso dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En todas las generaciones, en todos los tiempos, han visto la naturaleza, han visto la creación de Dios, para que crean que Dios es real, porque Él lo hizo. Alguien lo hizo, sí, Dios lo hizo. Pero el hombre cree más en una teoría, y por eso se llama la teoría de la evolución. Es una teoría solamente. Una teoría no es algo comprobado. La Biblia no habla de que Dios es una teoría, no. La Biblia da por sentado que Dios es real, que Dios existe. Vamos a ir ahora a Romanos capítulo 1, del 18 al 23. Y ve lo que dice la palabra, ve lo que dice Pablo, hablándole a los romanos en relación a la creación de Dios también. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23, dice la palabra.
Yo quiero que usted se meta un momento en lo que acabamos de leer, donde dice que el cielo anuncia la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ver a Dios en la creación. Y ahora ve lo que Pablo dice a los romanos en relación a esto, viendo toda la creación de Dios. Dice Romanos capítulo 1 del 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, oigan esto, porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora agárrese, de modo que no tienen excusa. Wow. Hermanos, oí a alguien una vez decir de cómo Dios va a juzgar a alguien que nunca ha oído el Evangelio. Y le voy a poner algo muy sencillo. Imagínense un indio allá en las montañas, donde hoy, por la misericordia y la gracia de Dios, el Evangelio está llegando ahí. Pero hace muchos años no había llegado el Evangelio. Y la pregunta de muchos es, ¿cómo Dios va a juzgar a alguien que nunca oyó de Cristo? Aún en una montaña, siendo un indio. Hermanos, hay algo que Dios puso en el ser humano a la hora de Él formarlo. Y es que el ser humano en su corazón y muy en su interior sabe que Dios existe. Que hay un Dios, que hay un Creador. Y es por eso que aún los indios, los que viven en las montañas, aunque nunca hayan oído el Evangelio, al ellos ver toda la naturaleza y todo lo que fue creado, ellos deben de entender que ahí está la mano de Dios, para que se vuelvan a Dios. ¿Cuál es el gran problema? Que ellos han adorado no al Creador, sino a lo creado. Ustedes han oído, han visto, han estudiado a quienes adoran. Generalmente los indios o muchas naciones, muchos pueblos adoran al sol, la luna, las estrellas, adoran a la vaca, el perro, el oso. Ellos adoran la creación, pero no al Creador. Y dice la palabra que Dios está manifestando quién es Él, que Él es real a través de todo lo que Él ha creado. Y dice su palabra de modo que no tienen excusa. Hoy los ateos que dicen que Dios no existe, un día Dios les va a llegar a decir a ellos, creo yo, oiga, ¿usted vio el sol salir? ¿Usted vio la lluvia caer? ¿Usted vio cómo pasaba del día y la noche y el día? Sí, yo vi eso. Pues todo eso que usted vio estaba gritando y diciendo, Dios me hizo, Dios me ha creado, para que usted creyera. De modo que no tienen excusa. Nadie tendrá excusa delante de Dios, porque en la revelación general Dios se ha dado a conocer por medio de las cosas hechas, creadas. Un ateo, el simple hecho de él poder ver sus manos, ver su cuerpo, él debería decir, alguien tuvo que haberme creado. Eso no puede ser obra de la casualidad. Un ser humano no es obra de la casualidad. Nada de lo que Dios ha creado es obra de la casualidad.
La Biblia dice que todo en Él subsiste. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Si no fuera porque Dios determina que haya un orden en todo lo creado, hermanos, todo sería un caos. Y por eso la palabra, lo primero que enseña en la Biblia es que Dios dice que todo estaba desordenado y vacío. Y Él lo primero que empieza es, a la hora de haber creado, empieza a ordenar primeramente y luego empieza a rellenar. Eso hace Dios. ¿Cómo puede ser posible que aún una estrella no se caiga? ¿Cómo puede ser que un planeta gire como el planeta Tierra, tenga dos movimientos en sí mismos, uno de rotación y otro de traslación, uno que gira sobre su propio eje, otro que da la vuelta al sol para determinar el día y la noche? Hermanos, donde da el cambio de los años, de la estación, y todo tenga un orden perfecto, y puedan decir que eso es obra de la casualidad. No tienen excusa. A la hora de usted y yo, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han visto un ave, a veces, el quetzal, por ejemplo, un pavo real extendiendo su cola y ver el color de sus plumas. Hermanos, su hermosura, su majestad de ese animal que Dios ha creado, y poder decir eso se hizo de la nada. La palabra dice que todo eso muestra la grandeza de un Dios que existe y es real. Todo eso. De modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Otra vez, la palabra les llama necios en su corazón. Y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, cosas que Dios había creado, y ellos dicen, eso es Dios. Adoran la creación y no al Creador. Y ahí tienen un gran problema. Y hoy muchos niegan la existencia de Dios. Debido a la revelación, debido a la fuerza de la revelación general, todos los seres humanos saben que Dios existe. Oigan, todos los seres humanos, absolutamente todos, saben, porque saben, aunque quieran negarlo, de que Dios existe en la revelación general. Desde que un niño nace y abre sus ojos y puede ver este mundo, él ya tiene la revelación general de que Dios existe y es real. En todo lo que él vea, aún en lo que él sienta. Hermanos, nosotros el viento lo sentimos y no podemos verlo. ¿Cómo se pudo haber hecho el viento? ¿Cómo es el viento? La palabra nos enseña de que Él hizo el viento y Él es el que le ordena para dónde moverse el viento. Eso es lo que Dios hace. Dios es creador. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Así de fácil y sencillo, aunque el hombre quiera negar la existencia de Dios. Aún el ateo. Algo que lamentablemente hoy, cada día, es agarrando más fuerza, el ateísmo. Cada vez menos personas creen en Dios. Cada vez más personas creen a la evolución.
creen a un montón de filosofías que el mundo está metiendo, que niegan la existencia y la verdad de Dios y su palabra. Y vamos a la parte número 2 de las formas en las cuales Dios se ha revelado para que el hombre crea, y la Dios se llama revelación inmediata o revelación especial. Es una revelación inmediata o una revelación especial, y esta revelación inmediata o especial es la ley de Dios o la palabra de Dios dada a los hombres. Hermanos, la palabra de Dios ha existido de siempre, desde siempre. Esa es una de las revelaciones que Dios ha dado al hombre, y es interesante de que yo creo que en el mundo entero, de alguna manera, en la mayoría de lugares en el mundo entero, siempre ha habido un lugar donde haya una Biblia, en cada casa, en cada hogar. Aunque muchos la tengan abierta ahí en un salmo, Salmo 23, no sé, pero tienen algo que es una evidencia. Este libro ha sido uno de los libros más atacados con el pasar de los años y de los tiempos. Ha sido uno de los libros más atacados, donde se ha cuestionado todo lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, pero nunca han podido realmente confirmar lo que han dicho de la palabra de Dios. Y aunque la han atacado, hoy sigue traduciéndose, hoy sigue expandiéndose el Evangelio y llevándose la palabra a muchos lugares. Todavía ahora que andaba en Panamá me hace gracia porque ya habían traducido el Nuevo Testamento al idioma de ellos, el idioma de ellos, que es Nove. Solo el Nuevo Testamento, y ya están trabajando para poder pasar a Nove el Antiguo Testamento. En la lengua de ellos, que al final no es una lengua, en realidad es un dialecto, y la Biblia, estudiando un poco, dice que la Biblia se ha traducido en más de 1200 idiomas, y no sé en cuántos de miles de dialectos se ha traducido la Biblia, y se sigue traduciendo, y esa es una revelación inmediata para que el hombre pueda creer en Dios. En los hoteles, en la mayoría de hoteles, siempre hay un Nuevo Testamento, en todo el mundo. Eso es una revelación inmediata o especial que Dios dejó a la humanidad, su palabra escrita para que el hombre crea. Y aún así el hombre no quiere creer a esta gran verdad de Dios, su palabra. Eso que está en nuestras manos es una evidencia en la cual Dios se ha revelado. Porque, hermanos, todo el mundo y todo lo que pasa, los acontecimientos están escritos acá, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Cómo empezó y cómo va a terminar. Y la gente dice, esto es mentira. Y siguen diciendo que es mentira, y lo más maravilloso es que, aunque digan que es mentira y sigan negándola, se sigue cumpliendo al pie de la letra como está escrito. Aunque sigan negando que es verdad. Amén. Y vamos a ver algunas citas bíblicas en relación a esta revelación inmediata o especial. Vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Y aquí viene hablando cuando Jesús es tentado. Pero cuando Jesús es tentado, Él usa una palabra, que esa palabra está en Deuteronomio 8:3, ahí está en la referencia, pero vea lo que Jesús habla en esa tentación, y le dice el Señor a Satanás, y le dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre necesita la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, hermanos. Si usted y yo sabemos que antes de usted y yo conocer a Cristo, nosotros trabajábamos, comíamos, pero la vida no tiene sentido. Alguien puede tener mucho dinero, puede trabajar mucho, puede obtener lo que él quiere en este mundo, pero su vida sigue siendo una vida vacía y sin sentido.
Hasta que no venga la revelación de Dios en un libro tan maravilloso como es la Biblia, la palabra de Dios, este hombre que empieza a escudriñar, a leer la palabra, ahora su vida es llenada, su vida es transformada, porque ahora conoce a Dios a través de la palabra. Hermanos, sí, para nosotros hoy sigue siendo una gran verdad y realidad. No solo de pan vivirá el hombre, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Y por eso necesitamos congregarnos. Por eso necesitamos ir y estudiar, leer la palabra todos los días, si fuera posible. Para ver qué Dios nos habla, qué Dios nos enseña en ella. Es una revelación inmediata, especial, de Dios para el ser humano, para el hombre. San Juan capítulo 5. 5:39. San Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Me dicen amén, iglesia? Dice la palabra de Dios ahí en San Juan 5:39, dice su palabra: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Escudriñadlas, véanlas. Ellas dan testimonio. Es interesante porque en esta serie vamos a ver más adelante, uno de los títulos de esta serie va a ser el Dios verdadero versus los ídolos. Porque es interesante, aunque la Biblia habla de esa revelación especial, inmediata que Dios nos ha dado para poder conocerle, para poder entender que Dios existe, hermanos, qué ironía es que hoy muchos, leyendo la palabra, esa revelación inmediata, especial que Dios ha dado, y ellos todavía siguen creyendo en un muñeco. Y leen la palabra. ¿Aló? Y por eso vamos a ver cómo Dios de alguna manera ve como algo irónico y tonto, y se llena de ira de ver que Él, mostrando su grandeza, mostrando su poder en toda la palabra de Dios, alguien crea que Dios puede ser una figura, un muñeco, y creer que ese es Dios. A pesar de que Dios en su palabra expresa toda su grandeza. Porque ese va a ser otro título, la grandeza de Dios. Si hay algo que encontramos en esta palabra es la grandeza de un Dios que es grande, todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Eso expresa esta palabra. Aunque muchos no la crean y digan, eso fue escrito por hombres, que sí es cierto, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo, que es Dios. El papel aguanta lo que le pongan, sí, pero curiosamente, aunque el papel aguanta lo que le pongan, ¿cómo puede alguien explicar que si el papel aguanta lo que le pongan, cómo todo se ha cumplido tan exactamente? Y cómo desde Génesis hasta Apocalipsis, donde escribieron hombres diferentes, en épocas diferentes, que nunca se conocieron, que nunca se vieron, y lo que escribió uno después de tantos años concuerda con el que escribió otro después de tantos años también? En tiempos diferentes, culturas diferentes, lenguajes diferentes. Y la palabra de Dios es una desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el papel aguanta lo que le pongan. Dice el necio en su corazón, y sigue siendo necio, diciendo, no hay Dios. Pero Dios es real. Dios existe. Y 2 Timoteo 3:16. Para esa revelación especial, inmediata de Dios, dice 2 Timoteo 3:16,
Una palabra muy conocida. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Hermanos, toda la palabra es inspirada por Dios. Él la inspiró. Este libro no es cualquier libro. No es un libro más en el mundo, no. Es un libro que tiene el poder y la autoridad de Dios para transformar vidas. Aunque no muchos lo crean. Pero este libro tiene la autoridad y el poder de Dios para transformar vidas. Y Pablo lo entendía y por eso él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta palabra es suficiente. Por eso, hermanos, no necesitamos hacer noches vaqueras. Necesitamos transmitir el Evangelio, llevar el Evangelio, pero para llevar el Evangelio y transmitir el Evangelio yo tengo que conocer a ese Dios del Evangelio. Yo no puedo hablarle a alguien, de alguien que no conozco. ¿Aló? Solamente vamos a hablar de ese Dios trascendental cuando yo he conocido a ese verdadero Dios trascendental que es grande, que es verdadero, que se reveló a mi vida, porque esa es la tercera forma en la cual Dios se ha revelado. Y la tercera es la revelación personal de Dios. Tres formas: revelación general, revelación inmediata o especial y revelación personal. Y los que realmente hemos nacido de nuevo y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, entendemos esa revelación personal de Dios. Dios se ha revelado de una forma personal a nuestras vidas. Y en el caso mío, siempre, yo creo que cada uno tiene que tener un testimonio personal para saber cuándo fue el día en que Dios se te apareció en el camino. Y en el caso mío, nunca se me olvida, en esa soda, sin yo andarlo buscando, sin yo preguntar por Él, sin interesarme Dios, Él llegó y se me presentó ahí. Y me escogió para ser su hijo. Dice la palabra, en la revelación personal, vamos a ir a Isaías 65:1. Isaías 65:1. Isaías 65:1. Y esa palabra de Isaías 65:1 es la palabra que usa Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 20. Ahí tiene la referencia. Y usted puede leerla también. Es más, vamos a leer las dos porque me gusta cómo lo dice Pablo. Pablo cambia ahí un poco el lenguaje de lo que dice esta palabra, pero dice aquí el Señor en Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, o sea, aquí estoy. Aunque no preguntábamos por Él, aunque no lo andábamos buscando, un día el Señor dijo, oiga, véame, aquí estoy. Y en el caso mío, yo nunca anduve buscando a Dios. Yo nunca pregunté por Él. Yo no quería nada con Él, pero Él se presentó en el camino y Él me dijo, aquí estoy, yo soy real, yo existo. Y hoy puedo dar fe de que Dios es real, que yo le conozco, que he oído su voz y he visto en su palabra su grandeza. Y aún en mi vida, porque cambió a un hombre que era pecador y hoy le ha dado salvación y Él ha dicho que soy su hijo. Eso hizo Dios conmigo. Sin yo andarlo buscando, sin yo preguntar por Él, sin querer nada de Él.
pero Él llegó a mi vida. Y así lo dice Pablo en Romanos 10:20. Vamos a leerlo. Que es el mismo pasaje que él está usando de Isaías 65:1. En Romanos 10:20 dice la palabra, e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermano, qué grande es nuestro Dios. En la revelación personal de cómo yo puedo hoy entender que Dios es real, que Dios existe, porque Él en un momento de mi vida, en un momento de mi historia, Él se me presentó en el camino. Y hay ejemplos de la palabra de Dios, de muchos hombres que igualmente no preguntaban por Él, no andaban buscándole a Él, pero Dios se les presentó en el camino. Para nombrar algunos de ellos, Abraham. Hermanos, si usted estudia la vida de Abraham, dice la palabra que Abraham, oiga, su padre era fabricante de ídolos, él hacía muñecos. Y Abraham también ayudaba a su padre a hacer ídolos, a hacer muñecos. Pero un día Dios se le presenta a Abraham y le habla a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, Abraham. Y te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Y eso es interesante porque Abraham conocía los dioses que él fabricaba, que su papá fabricaba. Dioses que él hacía, que él los podía ver, que él los podía tocar, pero que no hablaban, que no se movían por ellos mismos. Y de un pronto a otro él oye una voz, pero no ve nada. Pero él oye una voz que le habla muy personalmente. Y él cree a esa voz, creyendo que era Dios verdadero, no algo que él hacía, no algo que no se movía, no algo que no hablaba, no, algo que le hablaba a él, pero no lo veía. Y se le muestra. Y Abraham se conoce como el padre de la fe. El primer hombre que cree a Dios cuando Dios se le presenta en el camino. Adorando dioses, ídolos y aún fabricándolos. Otro ejemplo, Moisés. Recuerden, Moisés 40 años en el desierto cuidando ovejas, cuidando cabras. Y dice la palabra que él ve en una montaña y él ve algo que ardía pero no se quemaba. Y a Moisés le entra un deseo, una inquietud de ir a ver qué es aquello. Y Moisés camina, y cuando él llega y ve aquel arbusto que ardía pero no se consumía, y él de alguna manera, creo yo, temeroso, va caminando de ver aquella cosa extraña. Imagínese ver usted un arbusto que está lleno de fuego, pero no se quema. Y ahí Dios le habla a Moisés. Y le dice inmediatamente: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Y saben por qué aquel lugar era santo? Porque Dios estaba ahí, y Dios es santo. Y donde Dios está, todo es santificado. Y por eso ahora el Señor habita en nuestros corazones y somos llamados santos. Porque donde Él habita es santificado para Él. Y por eso nos santificamos más todavía para Él. Otro ejemplo, Samuel. Y es interesante porque la Biblia habla de este joven Samuel, de que él servía en el altar, él servía en el tabernáculo. Pero dice la palabra que aún Dios no se había revelado a su vida. Él no conocía la palabra y él servía, hermanos. ¿Cuánta gente, oigan, pueden estar sirviéndole a Dios y no han conocido a Dios todavía? ¿Cuánta gente? Y me acuerdo de un testimonio que da Miguel Núñez y después oí a otro también, no sé si fue ese mismo,
Pero ese lo oí yo. Miguel Núñez cuenta de una muchacha que hablaba con él. Y esa muchacha tenía tiempo de estar en la iglesia de él. Y un día después de una predicación, esa muchacha llegó y se acercó a él y le dijo: pastor, hoy he nacido de nuevo. Hoy he nacido de nuevo. Después de años de estar en la iglesia, de estar oyendo el mensaje, la palabra de Dios. Y yo digo, wow, un mensaje como el que da este hombre. Pero Dios no se había revelado a él, y eso le pasó a ella, y eso le pasó a Samuel. Samuel servía, ministraba, pero Dios no se le había revelado. Hasta que dice la palabra que en un momento Dios llama a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Y él corre donde Elí, creyendo que era Elí que lo llamaba. Y a la tercera vez, creo, o la segunda, Elí entiende que es Dios quien lo está llamando. Y Dios se le muestra. Y lo que Samuel les dice: Señor, habla porque tu siervo escucha. Esa es la revelación personal. Otro ejemplo, el apóstol Pablo, que para mí es maravilloso, hermanos, poder ver cómo Pablo, nada más imagínense por un momento, hermanos, Pablo acababa de estar consintiendo la muerte de Esteban. A Esteban, un hombre que llegó y predicó el evangelio, la palabra, y al oírlo predicar, lleno del Espíritu Santo, ellos se enojan y empiezan a tirarle en pedradas, a matarlo, y así muere. Y dice que Saulo, que es Pablo, consentía en su muerte. Y él va inmediatamente y le dan cartas para él ir a perseguir a los cristianos, y si puede, para matarlos, para meterlos a la cárcel. Imagínense el odio que podía llevar Pablo en contra de los cristianos, creyendo que conocía a Dios, porque él creía que le estaba haciendo un servicio o un favor a Dios persiguiendo a los cristianos. Y cuando Pablo va de camino, usted conoce la historia, la palabra, cómo le rodea un resplandor de luz. Y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo primero que Pablo le dice es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es la revelación más maravillosa, la revelación personal. Conocer a Dios. Yo conozco a Dios. Sé quién es Dios. Hermanos, y a raíz de esto, de esa revelación personal que Dios nos ha dado, por eso es que la iglesia, la Biblia dice que somos la luz para el mundo. Por medio de esa revelación personal, por medio de que ahora usted y yo conocemos la palabra y conocemos al Señor, ahora nosotros somos los encargados de seguir transmitiendo esa verdad y decirle al mundo: Dios existe, Dios es real, aunque lo quieran negar. Por eso dice su palabra que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Esa es la misión y la tarea de nosotros, la iglesia, a través de la revelación personal de Dios. Hermanos, si usted conoce a Dios, si Dios se le ha revelado a su vida, primero dele gloria al Señor, dele alabanza y exaltación a Él. Y segundo, sea obediente y transmita la verdad de Dios, de que Dios existe. Yo leo la palabra, yo oro, yo me congrego, yo busco a Dios porque lo conozco. Alguien que venga a una iglesia, no ora, no lee la palabra, se congrega de vez en cuando, hermanos, tenga cuidado, porque la pregunta sería: ¿cuál Dios conoce usted? ¿O cuál es su Dios? Porque la Biblia dice que hay muchos dioses y muchos señores. Pero para nosotros solo hay un Dios y Padre, y un Señor Jesucristo. Porque hoy muchos han creído o han convertido el cristianismo en una moda, en una religión.
Pero se supone y se entiende que los que estamos en este lugar es porque Dios se ha revelado a nuestras vidas. Es porque un día Dios se nos apareció en el camino. Y hoy, hermanos, podemos ver a Dios en su palabra y podemos ver a Dios en la naturaleza, en salir el sol, en la lluvia y decirle al mundo, eso es obra de Dios, porque yo lo conozco. Y si usted no quiere creer, su palabra dice, no tiene excusa. Un día compadecerá ante el tribunal de Cristo. La palabra dice que toda rodilla se ha de doblar un día delante de Él. Y toda lengua ha de confesar que Él realmente es el Señor. Amén, iglesia. Esa es la palabra de hoy de la existencia de Dios. Dios existe. Dios es real. Aunque el necio siga diciendo en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros los que hemos creído, sabemos y entendemos, no solamente por la revelación general, o por la revelación inmediata, sino por la revelación personal de que verdaderamente Dios existe. Hermanos, en el caso mío yo siempre he dicho y he llorado y Dios lo sabe. Y le he dicho, Señor, sin ti me muero. Sin ti me muero. Porque lo más grande que he conocido es conocerle a Él. Conocer su palabra, conocer su presencia. Y saber cuando Dios está. Amén, iglesia. Oramos, Señor, te damos gracias. Y te alabamos, Padre, y te bendecimos, Dios. Y exaltamos tu nombre. Y te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces, Padre. Y Señor, hemos visto a través de tu palabra, Dios, la verdad de tu palabra, y es que tú eres real, de que tú existes. Aunque tu palabra también es clara, donde el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero dice tu palabra que a través de esta maravillosa creación, porque los cielos cuentan la gloria tuya, Señor, el firmamento anuncia la obra de tus manos, Señor. A través de eso, Señor, no tienen excusa. No hay excusa para el hombre para decir, Dios no existe, no es real. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de ellos, así como tú dices misericordia de nosotros. Y nos has dado la revelación especial de tu palabra, y nos has dado la revelación personal, el conocerte de una forma personal. Una forma personal para decirle al mundo, Dios existe, Dios es real, para que el mundo crea y se vuelva a ti, Señor. Que tú seas, Dios, glorificándote en este lugar y muéstrate cada vez más como un Dios personal en este lugar. Si hay alguien que no te conoce, Señor, para que te conozca, para que tú te reveles, porque puede ser el caso de Samuel, de que él servía, de que él estaba en el altar, pero él no te conocía, Señor. Para que tú te muestres y pueda conocerte y pueda gozarse en ti de tu salvación y lo que tú das a tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Le damos un aplauso.